Bueno, buenos días, ya han salido todos los niños. La semana pasada, Gerard empezó a hablarnos de Profetas Menores, que es esta serie que acabamos de empezar. Y nos mencionó cuáles eran estos profetas menores. Y hoy os hablaré de otro profeta menor, pero como me han dado 2 domingos para hacerlo, esto me permite hacer una pequeña introducción de los profetas y un poquito su contexto histórico. Porque seguro que hay algunos de los que estamos aquí que quizá no sabe bien qué es un profeta, qué entendemos por profeta y qué función tiene un profeta. Y los que lo sabemos, pues bueno, lo recordamos que siempre está bien, ¿verdad? Popularmente, un profeta se puede entender como alguien que predice el futuro y una profecía como una predicción del futuro. El vocablo griego, profetes, significa básicamente alguien que habla en nombre de un Dios y que interpreta su voluntad. Y consta la palabra de 2 elementos. El primer elemento puede significar antes, hacia adelante, de antemano, y el segundo elemento significa hablar. Por tanto, puede significar hablar en nombre de, proclamar, hablar de antemano, predecir. Algunos autores dicen que el profeta es alguien que proclama en lugar de alguien que predica, pero los 2 sentidos están implícitos en la palabra. En la Biblia, los profetas a menudo tienen tanto la función de enseñar como la de traer una revelación de Dios sobre su situación actual y también sobre una situación futura. Por tanto, podríamos decir que un profeta es alguien llamado por Dios para hablar en nombre de Dios, que comunica una revelación de Dios para su pueblo en el presente y para el futuro. En el Antiguo Testamento, la literatura del Antiguo Testamento reconoce a los profetas en 2 categorías generales. Una serían los profetas anteriores o antiguos, que son los que llamamos los libros históricos, y otro son los profetas posteriores o más recientes, los que conocemos como los profetas. Uno serían los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y luego tenemos a los profetas menores, que son 12, como ya nos mencionó Gerard. Oseas, Joel, Amós, Abdías. Va, ayudadme un poquito, ¿lo sabéis? Lo leéis, es fácil. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Podemos más o menos situar a cada uno en la época y en el lugar donde vivieron. Como medida histórica, se utiliza también el exilio a Babilonia para dividirlos. El exilio a Babilonia fue en el 597 a.C., más o menos. Y podemos tener profetas preexílicos de antes del exilio, como son Joel, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum y Habacuc. Exílicos, como es Abdías, y postexílicos, Ageo, Zacarías y Malaquías. Teníamos al reino de Israel dividido en 2 reinos, que ya nos lo comentó Gerard. El Israel, que agrupaba las tribus del norte y del centro, y como profetas estaban Amós, Jonás y Oseas. Y tenemos el reino de Judá, con las tribus del sur, como profetas como Joel, Nahum, Sofonías, Habacuc y Abdías. Vale, los preexílicos aquí estaban. Esto de fecharlos a veces es complicado, porque hay autores que no se ponen muy de acuerdo en cuanto a la fecha de algunos profetas. Yo he puesto las fechas más probables, lo que la mayoría coinciden. De todas maneras, esto no tiene ninguna incidencia relevante en el mensaje que nos quieren transmitir. Aquí hay una tabla, no sé si se ve bien, ¿vale?
de cada profeta, más o menos está por orden, con la fecha aproximada y los reyes que reinaban entonces. Tenemos a Joel en el reinado de Joás, tenemos a Amós con Jeroboam II, Jonás también con Jeroboam II, Oseas, Jeroboam II también, Miqueas con el reinado de Jotam, Acaz y Ezequías, Sofonías con el reinado de Josías, al igual que Nahum, Habacuc con Joacim, Abdías. Estas dos fechas que están ahí se barajan, pero la más probable es la que he puesto en negrita, en el reinado de Sedequías. Ageo, Zacarías y Malaquías con sus respectivos reyes. Si queréis la tabla, os la puedo pasar para no entretenernos aquí más en esto. Cuando Carlos nos comentó que esta serie de mensajes sería sobre profetas menores, nos preguntó si teníamos alguna predilección. Y obviamente, pues enseguida le contesté, hombre, pues Joel o Nahum. Tengo 3 hijos, Joel, Nahum y Albert, y 2 de ellos tienen nombres de profetas menores. El tercero no, porque ya vino con el nombre puesto y se lo respetamos, no se lo cambiamos, sino igual podía haber sido otro. Yo predicaré hoy sobre el libro de Joel. El Señor es Dios, es el significado del nombre de Joel. Gerard nos decía la semana pasada que el significado de los nombres era muy importante antes, que ahora realmente no nos fijamos mucho en su significado a la hora de elegir un nombre para nuestros hijos. Nos gusta el nombre y lo ponemos, y que era raro que alguien lo hiciera. Bueno, pues yo soy rara. Yo y mi marido somos esa excepción y esa rareza, porque nosotros sí que nos basamos, aunque nos gustaba el nombre, en el significado de Joel y de Nahum para ponerles el nombre. El Señor es Dios, significa Joel. Nahum significa lleno de consuelo, ya lo digo, porque es mi otro hijo, aunque otra persona ya se encargará de hablar de Nahum. Sabemos muy poco sobre este profeta, sobre Joel. No se nos habla de su vida personal. Solo nos dice que era hijo de Petuel. Esto es todo lo que sabemos de Joel. Algunos detalles indican que posiblemente fue anterior a Isaías y que la profecía le fue revelada durante el reinado de Joás, como está ahí puesto, cuando Joás era menor de edad, de hecho era un niño, y el sacerdote Joiada era su gerente. Muchos profetas usaron pasajes enteros de Joel, por lo que es probable que se escribiera en esa época. Podemos dividir el libro de Joel en 2 partes. Una parte que va desde el primer capítulo hasta el capítulo 2, versículo 17, donde habla el propio profeta Joel, y otra parte que es a partir del versículo 18 del capítulo 2 hasta el final. Tiene 3 capítulos, es un libro corto, y en esa segunda parte es donde habla a Dios en primera persona. Y hoy voy a hablar y reflexionar sobre la primera parte, esta parte donde habla el profeta Joel. El primer capítulo de Joel nos habla sobre una plaga de langostas que arrasa con todo y que trae una gran sequía, que causa un desastre. Y esto es una catástrofe muy común en el Oriente, y esto, que pasa de manera literal, se convierte en una advertencia del poder del juicio de Dios y un llamado a acudir a Dios en busca de su misericordia. Este hecho sirve para describir el juicio de la ira de Dios. Hay una expresión que se repite 5 veces en el libro de Joel, y es el día del Señor o el día de Jehová. Joel 1:15. Ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso.
Joel 2:1. Toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país. Ya viene el día del Señor. En realidad, ya está cerca. Joel 2:11. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? El día de Jehová o el día del Señor es una expresión que se refiere a la consumación del reino de Dios y a la destrucción de sus enemigos. Es el día de la ira de Dios. En el Antiguo Testamento también hay referencias en otros profetas sobre el día del Señor o el día de Jehová. De hecho, Isaías dice, Himán, que el día del Señor está cerca. Llega de parte del Todopoderoso como una devastación. El día del Señor. Varios profetas menores, Amós, Sofonías, Abdías, Malaquías, también nos habla de este día del Señor. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento usan esta expresión para indicar el tiempo cuando Dios interviene con juicios y castigos sobre la maldad y libera a su pueblo de las manos de sus opresores. Algunos eruditos creen que el día del Señor se refieren a él como un periodo de tiempo largo, no como un día literal, sino como un periodo de tiempo. Y otros eruditos se refieren al día del Señor como un día concreto, un evento instantáneo cuando Cristo regrese a la tierra. Más allá de referirnos a él como un día concreto o un periodo de tiempo, hay una cosa que está clara: el juicio de Dios. Y podemos extraer aquí el primer principio, y es que el pecado trae juicio. Y vamos a decirlo un poco más entendible. El vivir apartado de Dios tiene consecuencias, y tiene consecuencias eternas. Y creo que la palabra juicio no le gusta a nadie, es una palabra fea. A nadie le gusta estar implicado en un juicio. Hay un refrán que dice, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Creo que lo dice así. Porque los juicios no son agradables para nadie. Pero mirad que hay juicio porque Dios es justo. Y ya no nos gusta muchas veces hablar de la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios siempre viene de la mano de la gracia de Dios. Y eso es una buena noticia. Dice también el pasaje, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Y aquí yo extraería un concepto, que es el arrepentimiento. Para volverse a Dios, uno tiene que arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? El término hebreo, naham, no sé si se pronuncia así, pero se utiliza mucho en el Antiguo Testamento y significaba sentir una pena por algo con tanto pesar que produce un cambio de actitud hacia lo que uno ha hecho. Los términos griegos que se utilizan en el Nuevo Testamento apuntan a la idea de tornarse de algo y volverse hacia otra cosa. Se emplea el sustantivo metanoia, que significa un cambio de mente con una modificación de la conducta. Arrepentirse no es pedir perdón. Arrepentirse implica pedir perdón, pero yo puedo pedir perdón y no estar arrepentida.
Y puedo pedir perdón pues por muchas razones. Para quedar bien, puedo pedirle perdón a alguien pues para tener una buena relación, pero realmente no sé por qué le estoy pidiendo perdón. Le puedo pedir perdón a mi marido para que se calle en un momento dado y bueno, vale, sí, perdón. Pero no estoy arrepentida por lo que he hecho. Igual no soy ni consciente de lo que he hecho. Arrepentirse implica un cambio de conducta hacia aquello que he hecho que está mal. Y si yo no soy consciente de lo que tengo que cambiar, se dirige hacia aquello que he hecho mal y lo rechaza. Y a mí me sorprende cuando escucho la frase, que seguro que todos la habéis escuchado, de alguien que te dice, es que yo no me arrepiento de nada. ¿No la habéis escuchado nunca? ¿Nadie os lo ha dicho? Y yo digo, ostras, pues yo me arrepiento de tantas cosas. Y además pienso, vamos mal, porque si no te arrepientes de nada. Y creo que hay cosas que nos impiden arrepentirnos. ¿Qué nos impide arrepentirnos? El orgullo, básicamente el orgullo. Y esta semana estaba leyendo un artículo sobre el orgullo. Está de manera digital, es en un blog de La Vanguardia, pero de hace años, del 2014. Se titula La muralla del orgullo. Y me pareció muy interesante este artículo. Y os quería leer algún fragmento de lo que dice sobre el orgullo. Y dice, el orgullo es por lo general un impedimento para nuestro desarrollo, aún en lo que se considera su acepción positiva. Somos orgullosos porque sentimos que tenemos que proteger nuestro concepto de identidad. Pero ¿para qué nos sirve mantener a nuestro soldado en permanente pie de guerra? Si analizamos las últimas veces que nuestro orgullo ha tomado las riendas, posiblemente determinaremos que el coste de la batalla ha sido más elevado que el territorio conquistado. Y más adelante, este mismo artículo dice, el concepto tragarse el orgullo acarrea una connotación tremendamente negativa. Por lo general, lo relacionamos con perder, con tener que agachar la cabeza y retirarnos con la cola entre las piernas. Esta es, sin duda, una visión muy limitada de la situación. Si nos atrevemos a tomar perspectiva, tal vez tragarnos nuestro orgullo sea la lección más valiosa que podamos aprender. No en vano consiste en bajar derrotados del ring y ocultarnos del mundo para lamer nuestras heridas. Se trata de reconsiderar, ponderar y cuestionar nuestra actitud, nuestra conducta y nuestras motivaciones en esa particular situación. Reconsiderar, ponderar y cuestionar nuestra actitud. Y muchas veces no nos gusta cuestionarnos. Arrepentirnos implica reconocer que lo hemos hecho mal. Implica otra cualidad, humildad. Y la humildad es lo contrario al orgullo. Pero a veces la entendemos mal, porque la humildad no es falta de autoestima, la humildad no es menospreciarte, la humildad no es tener un bajo concepto de ti mismo. Eso no es la humildad. La humildad es una virtud que implica reconocer y aceptar las propias debilidades y las cualidades también, y obrar en consecuencia. Admitir que uno se ha equivocado es humildad. Y vemos un segundo principio en esta primera parte del libro de Joel. Parece que no. Bueno, el segundo principio, ahí. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno, está antes, de amor
cambia de parecer y no castiga. El hecho de rasgarse las vestiduras era una expresión habitual de dolor o de remordimiento. Hay un pasaje en Josué que dice: ante esto Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Y está muy bien el acto externo, la expresión externa del sentir dolor, pero a Dios la expresión externa no le es suficiente. Porque puede uno hacer una expresión externa, pero realmente su corazón puede estar muy lejos de Dios. Como en el arrepentimiento, puedo pedir perdón, pero realmente no estar arrepentido, no sentirlo. Si solo son actos externos, pues no sirve para nada. A Dios eso no le sirve. Dios quiere nuestro corazón, que nuestro corazón sea sincero con Él. Él quiere que tengamos un corazón deseoso de estar con Él, entregado a Él. Y a veces hacemos las cosas más complicadas de lo que son. Porque para acercarnos a Dios no tenemos que hacerlo con ningún disfraz, con ninguna máscara, simplemente con un corazón sincero, tal y como estemos, y hablarle, confesarle nuestras debilidades, nuestras dudas, nuestras cositas, y dejarle que sea Él el que transforme nuestro corazón y que estemos dispuestos a ello. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En Marcos 12, 30. Tercer principio que podemos extraer. Lo que importa es el corazón. A Dios lo que le importa realmente es nuestro interior, no es nuestra apariencia. Y es verdad que tenemos que hacer cosas para demostrar que realmente creemos lo que creemos, pero eso que hacemos es una consecuencia, no es no es la base de nuestra fe, no es lo que Dios busca en inicio, lo que busca es nuestro corazón. En este mensaje de Joel hay un mensaje de juicio, pero también hay un llamado al arrepentimiento. Hay una esperanza después. Estos tres principios que hoy hemos visto son: el pecado trae juicio, y esto no es una amenaza, que muchas veces muchas personas pueden considerarlo como una amenaza, y no es una amenaza, es un hecho, es una consecuencia. A veces cuando le digo algo a alguno de mis hijos, sobre todo cuando son más pequeños, ¿no? Si haces esto te va a pasar esto. No es que lo estés amenazando, le estás diciendo lo que pasa cuando uno hace algo. Pues es tan sencillo como eso. El pecado trae juicio y no es una amenaza, es una realidad. Pero podemos arrepentirnos. Segundo principio, necesitamos arrepentirnos. Y a veces cuesta. ¿Cómo está nuestro orgullo? ¿Somos humildes? Y el tercer principio, lo que importa, lo que Dios mira, es el corazón, no todo lo que podamos hacer. Uno puede estar aquí cada domingo, incluso participar en muchas actividades,
y su corazón puede estar muy lejos. Dios mira el corazón. Y hoy Reyes ha hecho algunas preguntas. Pues yo os dejo con 3 más para que reflexionemos. ¿Necesito arrepentirme de algo? ¿Necesito arrepentirme de algo? ¿Necesito volverme a Dios? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Cómo está mi corazón? Porque a veces vamos tan deprisa, haciendo, pero ¿cómo está mi corazón con Dios? El profeta Joel llevó al pueblo un mensaje de juicio, pero también un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación y una promesa. Y esto lo veremos en otro domingo, en la segunda parte, que es donde habla Dios en primera persona. Pues que Dios os bendiga a todos.